acordada, se establece como único mecanismo el ingreso digital por receptoría general. Es el único mecanismo que hay, no es que yo puedo ir a la receptoría, me acerco a la oficina y pido que me reciban una causa y me hagan el sorteo, ¿sí? Se estableció como único mecanismo para toda la provincia. Claro, es obligatorio, incluso juzgados de paz. Solamente da una excepción que sería algún caso urgente, tipo de violencia familiar o alguna cosa así, donde uno podría ir al juzgado, digamos, de turno a presentarla de papel. No sé, Mike, que está en la instancia, o Agus, si alguna vez les tocó alguna urgencia, digamos, post resolución 593. Pero digamos que la regla es Mira, que... Guille, más que nada a mí me tocó el turno después de la 593, pero no recibíamos nada a papel, porque ¿qué pasa? Todo lo empezó a canalizar, incluso estuve en la transición del segundo cambio que hubo en lo que fue el fuero de familia para la recepción de causas, porque nos llegaba durante el turno directamente desde comisaría las denuncias, Ah, y nos llegaba a claro, nosotros, juzgado, sin canalizar por receptoría general de expedientes. Eso después va a generar una compensación en lo claro. que es la Sí, cantidad de causas, O sea que pero estuvieron recibiendo urgencia de papel a través de las comisarías. Claro. nosotros, el juzgado donde sí, era estoy una yo, locura. no, en papel no. Nos los mandaban por correo electrónico, nos mandaban digitalizada directamente la denuncia. Claro, claro, claro. Pero Esto digamos, ahora a lo través de están la canalizando, excepción de la 593. exacto. Y lo que están haciendo ahora es remitir las denuncias a la Receptoría General de Expedientes en forma directa. Por, más que nada porque lo que es el proceso de violencia familiar, ¿sí? Tiene una característica muy distinta y se inicia con la denuncia policial, Claro, 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 claro. no solo por el abogado. Si el abogado, si la persona lo quiere denunciar con el patrocinio de un abogado, con una demanda formal de una protección contra la violencia familiar, hay que seguir el procedimiento que vos vas a estar explicando ahora, ¿sí? Perfecto. Pero lo que es violencia familiar iniciado por denuncia en sede policial, se maneja a través de las Secretaría de Expedientes, que se manda la digitalización de la denuncia por correo electrónico. Bien, ahora sí, ya estoy, bueno, ya conecté ¿Viste? todo, ingresé a mi portal. Sí, Rod. Ahí nos hace una pregunta buenísima, Sol, que tenemos también información sobre eso, que qué pasa con las causas que tienen mediación obligatoria. Bueno, se inicia Excelente. por acá también. Ahora hay Juzgados mediación, de chicos, paz. también. Entonces, ven que acá hay una pestaña que dice iniciar causas. Entonces uno da clic ahí y van a ver que no, el formulario de inicio es suplido por esta suerte de formulario online. Todo esto fue cambiando durante el transcurso de nuestra cursada. Ustedes fíjense lo dinámico que es el tema práctica, que nosotros allá por el comienzo hablábamos de planilla de inicio, era de papel. La 593 es de ahora, de junio, creo, julio, ¿no? O agosto, no sé, bueno, es de ahora, de hace muy poco. Así que fíjense cómo es la dinámica de las prácticas, incluso va cambiando durante el año, por eso uno nunca termina de conocer todo en lo que es prácticas. El formulario de inicio es online, de tal suerte que no habría que llenar de vuelta el de papel y acompañarlo escaneado como vamos a ver ahora. Entonces uno elige el departamento judicial, después el organismo, van a ver que hay muchos más, además de la receptoría general, porque ¿qué pasa? Podría ser que estemos ante un juzgado de paz. Acuérdense que el departamento judicial tiene todas las dependencias judiciales dentro de las varias localidades que tiene el departamento judicial La Plata. Entonces puede ser que sea una queja, por eso están las cámaras. Las quejas entran por acá también, ven que están las cámaras, están todos los juzgados de paz, está la receptoría, que es la que yo marqué ahí, podría ser una causa originaria de corte, entonces van a parar a la Suprema Corte directo, por eso aparecen ahí también todas las secretarías. Finalmente, casación penal.
sea que van a encontrar varias más receptorías. Por eso que estamos señalando ahora. Después, obviamente, el título, que sería inicia demanda o algo así, o interpone demanda. Observaciones personales, ahí sí es que hay que hacer alguna aclaración adicional. Y después tiene para seleccionar el fuero civil, el monto, el objeto. Acá tienen todas las pretensiones de la acordada que nosotros ya vimos. Puede ser, bueno, nosotros siempre trabajamos sobre el ejemplo de alguna demanda de daños, así que podría ser daños y perjuicios automotores, la localidad, tiene todas las localidades del departamento, nosotros estamos en La Plata, y bueno, después todo lo que tiene la planilla de inicio, ¿no? Ahí habría que seleccionar el tipo de persona, poner al actor, etcétera. Lo mismo con el demandado y después llegamos a la parte del editor de texto. Acá va copiado y pegado el texto de la demanda. Y después hay que escanear toda la documental, todos los elementos integrativos de la demanda. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos hace 3 clases ya. Se copia y se pega el texto de la demanda y después se adjuntan como si fuera un correo. Hay que empezar a cargar los adjuntos. Que ahora nos va a explicar Ro cómo se hace. ¿Qué debiera yo acompañar acá? Todos los elementos integrativos de la demanda que vimos en nuestra primera clase sobre demanda. Bono, anticipo, el acta de cierre de mediación, si es que ya transitamos la mediación, fotocopia de DNI del actor, y después, si es que hay Sí, no te vemos, ahí está. Si hay algún poder, también va escaneado y cargado como archivo adjunto. Y finalmente la documental. Esa va toda en un mismo archivo. Y para esto hay una resolución de corte que, digamos, plasmó normativamente lo que le llaman banco de buenas prácticas. Hay una que es para para el escaneo y digitalización de archivos. ¿Cómo es esto, Ro, vos que has leído en profundidad la acordada y además la usás para hacer tu trabajo en la cámara? Bien, esto que comentaba Guille es un proyecto que presentó la Subsecretaría de Informática, que está dirigido al establecimiento y difusión de lo que son las buenas prácticas de acompañar, digamos, los archivos en formato PDF. La idea era suplir un poco la ilegibilidad de los archivos y la falta de orden que se genera cuando uno va a adjuntar un archivo en formato PDF. Esto que por ahí parece un poco obvio, no es tan obvio y a veces hace a la buena lectura del expediente digital. Si no se hace muy tedioso, uno siempre tiene que pensar en el abogado o la abogada que esté del otro lado y la persona, empleado o funcionario judicial que va a leer el expediente. Entonces, la Subsecretaría de Tecnología e Informática presentó este proyecto y lo que hace la Corte es acompañarlo como un banco de buenas prácticas. Primera pregunta, ¿es obligatorio? No, técnicamente no es obligatorio. Es una manera de acompañar, digamos, todo lo que es el expediente digital y tratar de que sea lo más legible y ordenado posible, ¿sí? ¿Me escuchan bien, no? Bien. ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo utilizo el banco de buenas prácticas o cuándo utilizo esta manera de que tengo yo de introducir en formato PDF los archivos? Obviamente cuando la documentación está en formato papel. De la única manera, ¿no? Si no, tengo que hacer el ingresar texto, que como recién mostraba Guille, tienen en el módulo de presentaciones, ¿sí? Y se va a realizar a través del editor que tiene el sistema para el abogado o abogada de la matrícula, ¿sí? Si no, lo tengo que hacer, cuando tengo documentación papel, tengo que escanearla.
que no es lo mismo que digitalizarla. Ahora lo vamos a ver. Un poco el argumento que hace la Corte, no quiero irme porque tenemos también al perito que es súper importante acá. Un poco lo que hace la Corte es también intentar acompañar derechos constitucionales como es la tutela judicial continua y efectiva y respetar el artículo 15 de la Constitución, y trata de introducir este banco de buenas prácticas para aquellas personas con disminución visual o ceguera. Entonces la idea es que como no tienen la posibilidad de acceder al expediente papel, digamos, el día de mañana lo que yo adjunto se pueda digitalizar y el lector de voz, ¿sí?, le facilite a ellos el acceso a la justicia, ni más ni menos. Después podemos ver si es controvertido o no y si la Corte realmente acompaña la situación. Pero bueno, básicamente un poco el argumento de la Corte es ese, digamos. Bueno, el objetivo es para lo que es formato papel y el objetivo es que la documentación sea clara y precisa, ¿sí? Lo que nos dice la Corte son 4 o 5 pautas, son muy cortitas. Básicamente es que si el documento que tengo está en blanco y negro, quede en blanco y negro, ¿sí? Y me establece un piso de resolución mínima que es 200 ppi, ppi, ¿no, Guille? Ppi. Un piso de resolución mínima y que mantenga, si es en blanco y negro, que sea en blanco y negro, si es a color, que sea a color. Si tengo mucho archivo para acompañar, no importa, solo la idea es que acompañemos, que adjuntemos en un solo formato, en un solo archivo, todos los formatos que tenga escaneado en PDF. O sea, por ejemplo, para un traslado de demanda o algo particular que tengo que dar un traslado, tengo una escritura, tengo una fotocopia, tengo un oficio, etcétera, etcétera, todo eso lo escaneo y lo adjunto en un solo archivo. Si es en blanco y negro, respeto que sea en blanco y negro. Si es en papel, si es en color, respeto que sea color. Después, lo otro que nos explica la Corte en este banco de buenas prácticas, en realidad Subsecretaría de Tecnología Informática, es que hagamos referencia, cuando adjuntamos ese archivo, ¿qué estamos adjuntando? ¿Sí? Si es documental, si es una prueba pericial, si estoy adjuntando un oficio, si estoy adjuntando una cédula, ¿sí? Entonces, escaneo todo, lo acompaño en un archivo y trato de colocar un nombre para que la persona cuando va a abrir ese enlace, cuando va a abrir ese archivo, sepa que está abriendo. Entonces, esto que parece por ahí algo muy obvio, cuando uno va a leer un expediente de 500 hojas digitalizado, se hace muy tedioso si yo no sé qué estoy abriendo en cada link. Entonces, voy más rápido. La típica que te hacen, lo que pasa es un PDF que tiene varias páginas, un documento de varias páginas, un PDF por página, y encima le pones tu nombre. Eso es una porquería, porque uno tiene que estar abriendo una por una, no sabe a qué corresponde cada documento. La importancia de conocer este banco de buenas prácticas, que para el Poder Judicial es muy vinculante. No sé si todos los órganos conocen, en qué medida la conocen, pero para el Poder Judicial es vinculante, porque es una resolución de corte, si no me equivoco, una resolución de presidencia. No, ahora no tengo presente, porque ustedes saben que la Corte emite un montón de fuentes diversas normativas, ¿no? La Bancada tiene resoluciones, tiene resoluciones de presidencia, tiene resoluciones por área, así que no tengo presente ahora qué tipo de norma es, pero para el Poder Judicial es vinculante. Y de ahí que está bueno seguirla para tener una uniformidad. También se habla del uso de... sí, ruido porque es el micrófono de Rochi. No sé por qué hace tanto ruido, pero sí. La resolución también habla del sistema de presentaciones electrónicas para abogados y abogadas y que incluiría también a los auxiliares de justicia y a todos los que hagan presentaciones electrónicas. De dudosa vinculatoriedad, pero bueno, sí, está bueno seguirlo porque tiene parámetros objetivos para poder uniformar la gestión de los PDF, que
son un lío, es realmente molesto tener un... Porque hay que pensar que esto lee o un auxiliar de la justicia, entiéndase peritos, y lo lee también otro colega. Entonces hacer un traslado con un PDF que no dice ni qué es en el título, y si es un documento de varias páginas, tiene un PDF por página y no está bueno. Y además hay que pensar que siempre lo lee, lo puede llegar a abrir alguien que tiene que decidir en conformidad con lo que le estamos pidiendo. O sea que si empezamos por un PDF de una porquería, estamos en la... La otra aclaración, Guille, que hasta 20 megas entran. Entonces, un poco es, digamos, la idea es adjuntar todo en un mismo archivo, porque más de 20 megas es como muy difícil, digamos. En caso de que nos excedamos de los megas, lo que nos dice el Banco de Buenas Prácticas es poner parte 1, parte 2, parte 3, ¿sí? Ordenadamente, cronológicamente. Sería, a ver, hay que hacer un esfuerzo ahí, hay herramientas para comprimir archivos, esto se puede hacer. Incluso la más conocida, que es el Cam Scanner, a veces da opciones para compresión media, baja y alta, o sea que se puede lograr. Ustedes, mejor que yo, saben que hay libros de la facultad en PDF que pesan menos de 5 megas, entonces si no me entra en 20 megas una documental, estamos complicados. Bueno, ¿algo más quedó respecto a la gestión de los PDF, Rob? Bien, entonces con eso ya estaríamos. Después en el sitio de presentaciones se aprieta firmar y enviar, que yo obviamente ahí cuando se lo mostré no lo iba a apretar porque estaría mandando, digámosla, en serio. Así que ahí se aprieta firmar, enviar y después ya a uno le aparece una alerta inmediatamente con una suerte de código que vale como el comprobante de inicio de la causa. Después hay que hacer el seguimiento, digamos, a través de la MEB o en el mismo portal de presentaciones en una pestaña que dice mis causas. Pero bueno, el tema del primer despacho y obviamente la contestación y el traslado, perdón, y las cargas del demandado es lo que vamos a ver en el encuentro que viene. Como les adelanté según cronograma, ya después el encuentro del sábado que viene tenemos las cargas del demandado y después viene el parcial. Ahora sí vamos a escuchar atentamente a nuestro querido amigo, el ingeniero Marcelo Navarro y su señora Ana Delgado, que nos han dado el lujo de acompañarnos en el día de hoy. Les aviso a todas y a todos que esto es algo inédito. Yo en la facultad nunca vi ni tuve comentario jamás de que hayan invitado a un profesional, salvo lo que hicimos el sábado pasado, ¿no? Con la perito psicóloga, de otras ramas, porque como ustedes se darán una idea después de haber transitado varias materias hasta hoy, el ámbito abogadil es muy cerrado, no es muy propenso a lo interdisciplinario, lo cual está muy mal. Nosotros desde aquí pretendemos fomentar el trabajo interdisciplinario. El colaborador, el auxiliar de la justicia, es alguien en el cual nosotros debemos apoyarnos para trabajar mejor. No debemos pensar que nosotros sabemos todo o que vamos a dibujar unos puntos de pericia y que con eso ya está. Ni mucho menos ver al auxiliar de la justicia como una suerte de adversario a vencer también. Nada bueno puede surgir de esto. En serio les digo, veo varias muecas ahí de risa. Esto es así. Nada bueno va a surgir de la adversarialidad con el auxiliar de la justicia. Así que bueno, formalmente ahora sí los presento. Bienvenidos Marcelo y Ana. Marcelo es ingeniero mecánico, recibido de la UBA, es perito de oficio, o sea, él trabaja todos los días con causas judiciales, lo hace en el Departamento Judicial de San Martín y de San Isidro, con más de 500 informes periciales presentados, lo cual habla de una vasta experiencia, y lo ayuda su señora Ana Delgado, que también la tenemos presente en el encuentro de hoy. Así que bueno, un saludo grande, muchas gracias por estar, Ana y Marcelo. Bienvenidos. No, muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Nos escuchan Sí, bien? perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, es como vos decís, yo hace un par de años empecé a ejercer este tipo, meterme en la justicia.
¿no? Yo vengo de la parte más técnica, más de la parte de ingeniería, y bueno, empezamos a ver con mi señora, cuando empezamos a meternos, bueno, que había algunas diferencias, algunas contradicciones, entonces, bueno, empezamos a dar estas charlas en los colegios de abogados, en sociedades de abogados, para ver, porque a veces no se entiende bien cuál es la función del perito dentro del expediente, ¿no? En la parte judicial. A esto hay que sumarle que, como vos bien decís, somos auxiliares de la justicia y venimos de otra área totalmente distinta y nos manejamos con otra forma totalmente distinta a la de ustedes, y a veces esos choques producen roces entre los abogados y los peritos, ya sea médicos, psicólogos. Entonces está muy bueno esto que vos estás haciendo de poder acercarnos, ¿no? Porque como dicen, yo me tomé un par de años, ¿entendés? En facultad decía, hay que trabajar en grupo, hay que trabajar en grupos, pero esos grupos después tiene que ser, en la práctica son, no, es muy raro que vos trabajes solo en tu oficina, y a su vez esos grupos son interdisciplinarios. Es decir, vos nunca vas a trabajar, es raro que vos trabajes con un abogado al lado tuyo. Lo más cercano es que vos trabajes con un médico, con un psicólogo, con un contador, o con una especialidad que son complementarias en realidad, ¿no? ¿Algo que agregar? Lo que yo quería agregar, bueno, primero me presento, soy Ana, yo vengo del lado de la docencia y cuando empecé a trabajar con Marcelo, de repente teníamos muchísimas causas y yo soy la que hago el seguimiento de los expedientes. Así que era muy útil todo lo que vos estabas comentando. Nosotros actualmente tenemos casi 350 causas activas, que hay que, una vez que se realiza el informe, que ya se presenta, hay que hacer todo el seguimiento del expediente para poder cobrarlo, obviamente. Ahí es donde apunto, pero es todo un tema, nosotros falta una parte del equipo que es mi hermana, y bueno, y vamos también, nos repartimos en ver en la MEP para seguir ahí al día cada una de esas 350 causas y el orden en la presentación, el orden de cómo aparece en la MEP, cómo están, vemos que hay siempre, a veces hay muchos PDFs de un mismo documento, hay cosas que se repiten, que no están en orden cronológico, bueno, y eso nos llevó muchísimo tiempo aprenderlo. Imagínate, yo vengo del lado de la justicia, a mí me daban una cédula, yo no tenía ni idea de lo que decía. Perdón, vengo del lado de la docencia. Sí, sí. Era googlear todo, no saber, digo, ¿qué me está diciendo? Por Dios, esto es bueno, es malo, me está insultando, me está... bueno, en juntos Bueno, hicimos. esto de los PDF hechos, digamos, mal, le debe pasar todo el tiempo, ¿no? Y foto dada vuelta. Sí, te tenés que rotar, tenés que Sí. ver, y bueno, o sea, yo creo que a veces Claro. uno dice, más vale que todo y que no te falte, y suben todo, ¿viste? Entonces, como... Hay un hecho y yo quiero demostrar algo. Entonces yo aporto varios tipos de elementos para poder demostrar algo. Entre una de esas está la prueba pericial. Y después está, por ejemplo, la prueba documental, la prueba confesional, ustedes sabrán más mejor. La diferencia, porque a veces uno cree que la prueba pericial es solamente inspeccionar los vehículos y detallar los daños, y no es así. Eso es la primera parte de una pericia accidentológica. El objetivo de la pericia es poder determinar cómo fue el accidente, es decir, cómo ocurrió. Por eso es tan importante la prueba. Tanto Marce, la prueba documental, ya ¿me sea escuchás, Marcelo? fotografías, videofilmaciones que aporten, Informes policiales. informes policiales, Chicos, porque ¿ustedes eso me le escuchan? va a dar al perito la herramienta para poder determinar la mecánica del accidente, que se dice, cómo ocurrieron los hechos. La diferencia que va a ser el informe pericial con un testigo
El testigo también me va a decir a mí cómo fueron los hechos, pero el testigo me lo va a decir desde el punto de vista desde lo que él percibió a través de sus sentidos. Desde su subjetividad. De su subjetividad, claro, de lo que él vio, lo que él percibió. Mientras que el perito, no, el perito lo va a tener que hacer a través de elementos que aportan la parte. Tiene un carácter científico, o sea, es demostrable y está con elementos indubitables. Claro. Eso es una de las grandes diferencias. Y aparte, otra diferencia que diferencia el testigo del perito, que el perito lo pueden remover, es decir, podemos llamar a otro perito, mientras que el testigo no, es ese, y si no me gusta, es ese. Claro, claro, claro. No puedo cambiarlo. Después, la pericia se diferencia también del resto de la documental, básicamente porque la documental, por ejemplo, informes médicos, informes policiales, fotografías, ¿no? Son elementos externos al juicio que se agregan al juicio. Eso es muy importante. Mientras que la pericia es un elemento que nace del expediente, que surge del expediente. Por eso, una pericia se hace especialmente para ese juicio y para ese caso en particular. Por eso una pericia en penal es distinta que a una pericia en civil, aunque estemos hablando del mismo hecho. Porque el objetivo de que yo estoy tratando es totalmente distinto. Como ustedes sabrán, en penal se busca ver las responsabilidades y el grado de participación para que después el juez determine la culpabilidad de la persona o no, si fue culpable, mientras que en el civil se busca la reparación del daño. Por lo tanto, las preguntas, por eso es importante acá, es decir, el perito no dice lo que quiere, eso es lo importante. El perito responde las preguntas que le formulan las partes, tanto la parte actora, la parte demandada como el juez. Y no puede salirse de lo que está en el expediente. Y no se puede salir del expediente. Eso es la diferencia entre un perito oficial, ya sea de oficio o oficial, con un perito de parte o un asesor técnico. Que el asesor técnico se puede salir del expediente. Puede buscar nuevas pruebas. Claro, eso es la gran diferencia entre un perito oficial y un perito de parte y un asesor técnico. El perito oficial es el que se sortea en la corte. En las cámaras se sortean y uno sale y acepta el cargo. El perito de parte es el que uno contrata en forma particular para asesorar o realizar un informe técnico o... Bien, ese es el del Código Procesal de Nación. O también buscar información, eso es importantísimo. Entonces, eso es importante que ustedes sepan al momento de contratar a un perito que la función principal que tiene un perito de parte es esta. Ustedes van a tener un montón de elementos de prueba. Van a tener el vehículo, fotografías del vehículo, informes policiales, informes del lugar de médicos, ya sea la autopsia, historia clínica, bueno. Entonces, el primero que lo que hay que hacer es evaluar la prueba y decir qué pruebas me sirven y qué pruebas no me sirven, la calidad de la prueba. No sé si me explico, ¿no? Sí. Una vez que evaluaron la calidad de la prueba, ustedes tienen que decir articularla, es decir, vincularla una con otra. Es decir, me tienen que agarrar los daños del vehículo con los daños de la persona, por ejemplo, en un atropello frontopeatonal, ¿no? La historia clínica y dicen, bueno, y de esto, bueno, yo, ¿qué quiero demostrar con esto? ¿Entienden? Sí, bueno, sí. entonces, con que yo quiero demostrar
tengo que aportar esas pruebas. Hay a veces que nos va a faltar prueba, y bueno, ¿y qué pruebas poner y qué no? Eso me lo va a decir el perito. Eso es la función del perito de parte o asesor técnico, como también uno llama en fuero penal y otro en civil, pero sería lo mismo. Bien, Marce, Una ¿me vez escuchan bien que ustedes? la otra sería también hacer los puntos de pericia, es decir, bueno, ¿qué es lo que vos querés demostrar? Bueno, hagamos los puntos de pericia al abogado, al perito, para que responda a esto y no que el perito pueda más, a veces lo que pasa es que malinterprete las preguntas o si a veces son muy genéricas no respondan lo que uno quiere demostrar, porque la idea de la pericia es que vos, que demostrar algo al juez, es parte de toda la documental. Una de las características de la prueba pericial que con respecto a los otros tipos de prueba es que una vez me dijeron en una charla, ustedes los peritos me hacen perder los juicios. Y en realidad es así. Pues, que sale feo, pero es así. Si Porque, vos me preguntaste eso, ¿qué querés que claro, respondiera? Claro. entonces, ¿por qué? Porque en la pericia lo que va a salir es el grado de participación y las responsabilidades que tuvieron los participantes del hecho. Ahora vamos a ver un poquito mejor este tema, pero eso es la pericia. Eso es lo que ustedes tienen que demostrar en la pericia. El grado de participación de cada uno de los agentes. Entonces el secreto sería cómo preguntar para que la pericia, Claro. el dictamen pericial sea a favor de mi representado. Claro. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que determinar es, y el abogado tiene que estar bien claro, es cómo fue el accidente. Que no es tarea fácil a veces determinar la mecánica accidentológica, cómo sucedieron los hechos. No, hemos Muy, tenido casos en que ni siquiera se puede situar en el lugar físico. La víctima estuvo en shock o desgraciadamente falleció o alguno se fue, no hubo una cámara, no hay muchas. Entonces, determinar la mecánica es el puntapié inicial para después de ahí cuando uno poder. cuando uno tiene la mecánica, después de ahí vamos a sacar el por qué ocurrió el accidente, no el cómo. El cómo ya lo sabemos, eso me lo va a poder decir un testigo, una filmación del lugar, todo. El tema es determinar por qué ocurrió, es decir, cuál fue el agente que desencadenó el accidente. Eso es importantísimo. Que el perito, preguntarle al perito. Es decir, yo, el ejemplo que digo es, yo tengo la ficha de dominó, ¿vio? Cuando la ponen una al lado de la otra, y le tiro una, bueno, van empezando a caer todas. Bueno, yo saco una y se dejan de caer las fichas. Bueno, cuál esa yo saco, esa me va a decir a mí cuál es la causal del accidente. ¿Entienden? ¿Qué Que no sé, elemento que si no se hubiera producido no hubiese ocurrido el accidente? Por ejemplo, si alguien no hubiese cruzado con la luz roja, roja, si uno no hubiera respetado la prioridad de paso, ¿qué otra puede ser? O sea, alta pues, velocidad, alcohol, si hubiéramos respetado la velocidad, si no se hubiera estado con el grado de alcohol, alcoholemia o sea, excesivo, bueno, el factor que si ese se saca, el accidente no se produce. eso es fundamental que el abogado lo sepa antes de iniciar no la demanda, sino antes de la conciliación obligatoria, cuando vamos al seguro. ¿Entiende? Al principio ya el abogado tiene que saber cuál fue la causa que generó. Y esa es la herramienta y con eso poder negociar primeramente con el seguro y luego en acción Claro. judicial. Entonces, ¿cómo se determina eso? Hay un sistema que se determina a través del riesgo. Es decir,
quien asume un riesgo, asume una responsabilidad. Hay una teoría, después es muy larga, no voy a extenderla, pero básicamente se trata de eso, es decir, yo asumo un riesgo y asumo una responsabilidad. El no poder controlar ese riesgo es lo que produce el accidente. Es, por ejemplo, yo sé que estoy excedido en alcohol, ya tomé tres cervezas, tres botellas de cerveza, ya sé que estoy alcoholizado. Yo asumo un riesgo cuando me sumo al volante que puede ocasionar un accidente. Ahora, si yo ese riesgo no lo puedo yo manejar, se va a producir el accidente. ¿Entienden? Eso es muy ¿Me importante escuchás que el ahora? abogado ¿Me escuchás, Marcelo? lo sepa. Después, dado que en la causa penal, eso vamos a ver ahora, la diferencia entre una pericia en penal y una en civil, en penal lo que se va a buscar es con las preguntas que le haga el abogado o el fiscal, es poder determinar, como dijimos antes, las responsabilidades que tuvo cada agente, si fue activo o pasivo, y el grado de responsabilidad. Es decir, si vos ya sabías que estabas alcoholizado, sabías que podías tener un accidente. Y eso es determinante para que después el juez pueda decir si lo eleva a juicio oral o no la causa. Eso es muy importante en las pericias en penal, porque me va a determinar si el juez lo va a elevar a juicio oral o no. Luego, en civil, lo que se busca, como ustedes saben mejor que yo, es determinar la reparación del daño, no tanto determinar el grado de la responsabilidad. Eso me lo va a determinar para ver quién va a pagar el daño. Pero lo que se va a buscar es determinar la reparación. Entonces, básicamente, la pericia en civil, la primera parte va a ser vincular con la penal, es decir, me va a determinar la mecánica del accidente, es decir, cómo fue el accidente. Acá es un consejo que yo les doy, es que le pidan al perito, entre los puntos periciales, que haga un croquis, porque a veces lo que pasa es que la redacción es media complicada y no se entiende. Entonces, bueno, a veces un croquis, un gráfico, es decir, de cómo fue el accidente, me lo puede aclarar un poco más el panorama. ¿Me cortó o no? No, Bueno, se sigue. No. luego, otra parte que tiene que ver es el tema de vincular dar la veracidad de los dichos emitidos por las partes, tanto en la presentación de la demanda como en sus respectivos responde. Es decir, ustedes cuando hacen la demanda va a estar la parte de hechos y decir, bueno, el accidente fue de tal forma. Bueno, eso hay que demostrarlo que fue de tal forma, porque a veces creen, y eso pasa a veces de la víctima, no tanto los abogados, que por tener un accidente y ser víctima ya la compañía de seguro ya se entiende que me lo va a tener que pagar. Y no es así, hay que demostrar todo Y comprobarlo. y comprobarlo las cosas. Entonces es muy importante que ustedes le pidan al perito que los dichos emitidos en la demanda suelen ser coherentes con una mecánica antes informada, ¿no? En el punto anterior. Como así también es importante determinar que los daños ocurridos en el rodado también tengan relación con el accidente. Eso es importante, porque pueden ser daños preexistentes al accidente y el seguro no me lo va a pagar. Entonces es muy importante vincular los daños
con el accidente, tantos daños materiales como los daños físicos, es decir, las lesiones de las personas. Por eso de acá es muy importante, cuando ustedes vienen el día de mañana al cliente a informarles a ustedes que, por ejemplo, tuvo un accidente frontopeatonal, un atropello, ¿no? Y después vino la ambulancia y lo llevaron al hospital. Pedirle al hospital, capaz que si no se lo hace el médico, pedirlo en los días subsiguientes, que aporten la historia clínica, es decir, Las lesiones, la descripción. claro, que aporten el diagnóstico de la persona, es decir, por qué fue al médico, por qué fue al hospital. Fue por un atropello en la vía pública y qué lesiones tiene, si tuvo fracturas, si tuvo esguince, si tuvo traumatismo. Bueno, eso, porque a veces lo que pasa es que aportan el informes médicos como tantos días de reposo o damos ibuprofeno que le receta el médico en ese momento. Bueno, la paciente tiene el derecho de pedirles a ustedes, de pedirle al médico que le aporte la historia clínica, no sé, la historia clínica sería El resumen de sí, la causa por qué fue al hospital. la descripción de las lesiones, Las para lesiones. saber si esas lesiones se corresponden con el accidente. Con el accidente. ¿Se entiende hasta ahí? Después, otra, que ahí sí, después nos vamos a la parte de los daños, que es la parte de reparación del vehículo, que ahí donde el perito va a cotejar los presupuestos de reparación que ustedes han aportado, ¿no? La mayoría, después si quieren podemos hablar un poco de la documental que se aporta, ¿no? Los presupuestos de reparación. Después la fotografía, porque el perito tiene que certificar que esos daños sean, o que lo que dice en el presupuesto sea coherente con los daños del vehículo. Lo que ustedes pueden pedir ahí es una inspección del rodado y determinar el costo de reparación, también los días que demoran la reparación, la evaluación venal también, es decir, luego el auto chocado va a tener un menor valor en el mercado. Entonces eso también me lo va a tener que reparar el seguro, ¿no? Económicamente. Una de las cosas, por ejemplo, por ejemplo, de la documental que estamos hablando recién, ya hablamos básicamente de la documental que se aporta en un accidente de auto son los informes médicos, historia clínica. Después, por ejemplo, acá es importante cuando determinar, por ejemplo, eso pasa más en penal que en civil, ¿no? Que es que, ¿por qué murió, por ejemplo, el actor, ¿no? En un accidente de moto, por ejemplo. Bueno, si eso pasa si la persona en el motociclista usaba casco o no. Eso le tienen que preguntar según las lesiones. Después tienen que preguntar, por eso es tan importante que aportar historia clínica. Si las lesiones, usando los elementos de seguridad, ya sea el casco o cinturón de seguridad, las lesiones pueden ser disminuidas o no. Entonces estamos hablando de la historia clínica. Luego son los presupuestos de reparación del vehículo. Eso tienen que ser membretados, es decir, tienen que decir el nombre de la empresa, del tallerista, de dónde lo confeccionó. No puede ser una lista así, en una hoja. Me tiene que ser detallado qué repuestos y mano de obra, y qué elementos él considera reparar y qué elementos considera ponerlos como nuevos. Es muy importante.
Y después el tema de la fotografía. Ahora vamos a ver, este tipo de fotografía que se pone se llama fotografía forense. Hay varios tipos de fotografía, paisaje, retrato, pero entonces se llama fotografía forense. Tiene una particularidad. La mayormente, vamos a empezar por el error común, que acá traje uno. Esto, que a veces sacan esta foto. No sé si se llega a ver bien. Más abajo. No veo la exactamente. No sé si. Acá. ¿Ve? Ah, Más abajo. No se ve, Marce, porque no aportan este tipo. se quedaron sin imagen. ¿Ahí Nada ven más bien? los escuchamos. ¿Vos No me los escuchás, escuchamos, Marce? ¿No? Bueno. No se ve. Hay que ver la voz fotografía, sí. ¿Se escuchan? ¿Se escucha bien? Porque nosotros no escuchamos nada. Está bien. Perfecto. Bueno, en cuanto a la fotografía, salvo que haya una causa penal y haya informes de la policía y demás, a veces la gran mayoría de la prueba aportada y el informe se realiza en base a fotografía, de ahí la importancia. Claro. ¿Sí? Una pregunta que siempre nos hacen, no es necesario certificarlas por escribano. Nosotros en todos los expedientes que hemos visto, nunca estuvieron certificadas, y si uno quiere reparar el auto se pide una prueba anticipada. Lo que pasa es que a veces desde que se cometió el accidente hasta la fecha que se empezó la pericia, a veces ese tiempo es muy extenso. Y la persona necesita ese vehículo para trabajar. Entonces, lo que se puede hacer es hacer una prueba anticipada, es decir, una prueba para antes y el perito responda a algunos puntos periciales, no toda la pericia. Por ejemplo, constatar los daños. Luego ese vehículo lo reparan y sigue el juicio hasta que vuelva la pericia. Cuando vuelva la pericia, sí, se responden todos los puntos periciales. ¿Tá? Eso es muy importante. Entonces, bueno, del análisis de los daños generalmente surge la mecánica de los hechos. Es fundamental, digo, la mayoría de los casos que tenemos nosotros, casi el 70% viene del estudio de las fotografías. Y aunque parezca increíble... Esto es importante no solamente en el juicio, sino en la parte de conciliación con la parte aseguradora. Ojo, Sí, esto es, porque en la parte de conciliación también van a tener el mismo problema que con los peritos. Sí, sí, porque demostrarle al seguro que más va a poner... peor que el seguro va a pagar y no va a querer pagar. Entonces, bueno, aunque parezca mentira, se aportan fotos sin la chapa patente, sin ejemplo, el dominio. Por ejemplo, acá tenemos... O sea, uno ya directamente no puede hacer el informe pericial porque no puede comprobar científicamente que estamos hablando de ese vehículo fotografiado. Claro, que esa moto, por ejemplo, en este caso, sea la que participó en el accidente. En el accidente. No podemos comprobar que esa moto participó en el accidente. Por lo tanto, listo. Todo lo demás, cae todo. No se puede informar, no se puede informar, no se puede informar. Porque acá falta, ahí está, acá se ve parte de la moto, sí, la parte delantera, pero no se sabe ni qué moto es, no se qué sabe marca, la marca, el dominio, nada se sabe de la moto. Y si tuvo otro choque atrás, y si de costado... Bueno, dos cositas. Una, la conciliación, si nos referimos a la mediación prejudicial obligatoria. Nosotros le decimos conciliación, pero el nombre correcto es ese. Y no se ve su imagen, así que necesitamos mostrando, me parece, al cohete la foto. Bueno, no se ve. Estamos, no, pero no se ve porque no la cámara. No. Bueno, seguimos. Entonces, de la importancia, bueno, de base, mostrar la chapa patente colocada, a veces se cae, bueno, se pone ahí como para saber, pero también fotografiar el modelo y la marca del vehículo. Acá hay una foto. Pero no se ve la cámara. Ah, ¿no se ve la cámara? No nos ven a nosotros. Entonces, primero. Y segundo, hay un método que se utiliza para las pericias, que se dice el método de los 8 puntos, que es fotografiar el vehículo de
de los dos laterales, derecho, izquierdo, aunque los daños estén en el derecho, por ejemplo, también fotografía del izquierdo, porque que no tenga daño también es una prueba, saber que sí o sí el impacto fue en el lado derecho y saber que el izquierdo no tiene nada, es una prueba de que de ese lado no hay nada. Puede ser que a veces hay un impacto en el derecho, el vehículo se desplaza, tiene un segundo impacto contra un poste, contra una pared, lo que sea, y del análisis de los dos laterales sale el impacto primario y el impacto secundario. Ahí es donde se ve la dirección y sentido del impacto por las fotografías. De adelante y de atrás. También sabemos, de atrás fundamental que esté la chapa, patente, marca y modelo del vehículo. De adelante, la parte de adelante siempre es fundamental fotografiarla porque si el vehículo presenta daños en su frente de avance, es embestente. O sea, de ahí se saca el carácter embestido, viendo dónde están localizados los daños. Entonces, ya tenemos los 4 laterales. Y también las diagonales, para ver en conjunto el auto, porque uno tiene que ver en conjunto el auto, y después vamos de lo mayor a lo menor, y después nos vamos acercando, pedirle al cliente que después haga la fotografía del daño, donde se pueda ver con mayor nitidez el daño. Pero no, a veces uno se centra en fotografiar el daño ahí chiquitito, pero eso hay que verlo dentro del contexto del auto. El detalle es perfecto porque a veces en algunos se ve la intensidad del impacto cuando hay transferencia de pintura, o sea, el auto embistente transfiere pintura al vehículo embestido y viceversa. Entonces, de la fotografía, de la dirección, sentidos y ubicación, se pueden sacar muchísimos como primero armar la mecánica, ver velocidades. Claro, porque eso es lo que sirve la pericia. La pericia lo que me va a servir a mí es, como dijimos, el testigo me va a determinar el cómo ocurrió el accidente y el por qué. De ahí se van a determinar cosas que por otros métodos no se pueden determinar. Por ejemplo, el lugar del accidente, es decir, dónde se produjo el accidente, el lugar exacto, es decir, si hubo una invasión de carriles, por ejemplo, una bujeta de doble mano, se va a poder calcular las velocidades, se va a poder calcular, determinar quién chocó a quién, ¿entienden? Entonces, esa forma, se van a determinar cosas en forma indirectas. Eso es muy importante de la pericia, de la prueba que prueba la pericia. Siempre, después también es muy importante sacar fotografías dentro del habitáculo del auto. Eso también es muy importante. Si el cinturón de seguridad estaba puesto, también tienes marcas de impacto porque se doblan las hebillas, la correa. En el caso de motos, también fotografiar el casco. El volante. Los airbags, la acción del airbag. Por ejemplo, los parabrisas, si no se utilizó, hemos visto muchos que el impacto de la cabeza contra el parabrisas genera una marca. A veces, generalmente en los autos nuevos va el conductor con el cinturón y el acompañante no va, y es muy común ver el impacto de la cabeza del acompañante en el parabrisas. Entonces, todos esos datos nos van dando pistas de las velocidades, de las intensidades y aportan datos a la reconstrucción del accidente. Entonces, resumiendo, fotografiar los laterales del vehículo completo en una foto que abarque todo el coche y después ir acercándose hasta focalizarnos en el daño. Y también no olvidar la parte interior, el tablero, como dijimos, el volante también. El volante, si se accionó el airbag, los cristales, los cinturones y en el caso de las motos, los cascos. Por suerte ahora, que antiguamente hace un par de años más, antes se sacaba foto y tenía que revelarlas. Era un costo, entonces bueno,
se trataba de sacar las menos fotos posible. Hoy tenemos miles. Hoy lo que yo recomiendo es al abogado y dígale al cliente, mire, sáquenme todas las fotos, yo después las elijo y veo cuál poner en expediente. Y un buen escaneo que sea a color, también eso ayuda mucho. Muchas veces antes de que se fuera todo tan digitalizado, o sea, nosotros empezamos en 2014. 14. Era fotocopia en blanco y negro de fotografías. O sea, claro, y después el pedito no puede sacar mucho. No, entonces, por eso yo recomiendo digitalizarlas en color, eso, en el tema de la transferencia de pintura, de poder ver bien la intensidad de analizar las fotos, es mucho muy mejor. Importante. Yo otra cosa que recomiendo, que es a través de mi experiencia, un poco de mi experiencia, es que a veces cuando eso pasa por inexperiencia del abogado, en la parte de la conciliación, la mediación, usted le tiene que entregar una carpeta a la compañía de seguro donde esté la documentación, la foto, historia clínica, ¿no? Toda la documentación que le va a pedir la compañía de seguro. Lo que yo le recomiendo es que no aporten las originales, es decir, las que le entrega el cliente. Háganse una copia y esa copia entréguesela a la compañía de seguro y usted quede con esa copia que le dio el cliente. Eso es muy importante, porque a veces pasa, me ha pasado cuando yo trabajo como perito de parte, digo, dame información, no, se la di a la aseguradora, le dice. ¿Cómo se la diste? Y después reclama y me dice que la perdió la aseguradora, que no la tiene más, que la perdió. Perdió la prueba, perdió el juicio. Bueno, entonces, es una tontería lo que les digo, pero es muy importante que, que ustedes no entreguen la original, la original al seguro, que usted siempre se haga una carpeta, como ustedes eso saben, ¿no? Ya con la demanda, con la cotización de demanda y con la documental y con la causa penal también. Es muy importante que ustedes tengan una copia de la causa penal, aunque ustedes hagan civil, porque como ya dijimos antes, la penal va a salir las responsabilidades. Entonces, si ya mi cliente salió en la causa penal, que es responsable del accidente, que voy a salir con la civil. ¿Qué voy a reclamar? Nada lo puedo reclamar. Entonces, es muy importante, aunque a veces el abogado, eso me ha pasado en varias ocasiones, me llaman, me dicen, no, yo no hago penal, yo me dedico a la parte civil. Bueno, está bien, doctor, le digo. Pero, por ejemplo, eso pasa cuando, por ejemplo, un accidente, hay lesiones, viene la ambulancia y la policía y ya ellos liberan un acta, se llama acta de procedimiento. Ya automáticamente empieza una causa penal. Eso después de ser fiscal puede llegar a tener, evaluar y decir, bueno, esto puede llegar a tener consecuencias penales o no, eso lo va a determinar el fiscal. Pero ustedes tienen que seguir un seguimiento de la causa penal, no pueden dejarla, como se dice, correr, en términos así jurídicos, y no, yo hago civil, porque después puede ser que se dé vuelta, y eso a veces pasa, que el cliente dice, no, a mí me chocaron y no es tan así. Hay mitos, por ejemplo, que dice que, por ejemplo, que el que choca paga, eso no es así, ¿no? Hay que ver las prioridades, hay que ver el lugar del accidente, por ejemplo, es muy importante que ustedes le pidan al perito que vaya a un lugar del accidente, que haga un croquis, que informe. ¿Alguna pregunta? Sí, mira, nos olvidamos de decir algo, el tema de la inspección ocular. Claro. Generalmente cuando nosotros tomamos conocimiento de la causa, el coche ya no está. Ya no está. Lo han vendido, tenemos causa de que se iniciaron hace 10 años. Es muy importante que el perito haga una inspección ocular del vehículo. Lamentablemente, como dice mi señora, el extremado tiempo que tardan, ahora por suerte se está cortando ese tiempo con un sistema nuevo de la justicia, pero sí, es muy importante que
hagan inspección. Pero como ya dijimos al principio, la inspección es el primer eslabón de la pericia, ¿entienden? Es decir, bueno, desde acá yo arranco para yo poder determinar las causas y las responsabilidades. No es, porque a veces me confunden que la pericia es la inspección del lugar y inspección de los vehículos y informar los daños. No, eso es la primera parte del informe pericial. Y también preguntaron si de la pericia anticipada, si creen que sería lo mejor. Y sí, depende de lo que vos quieras probar, todo depende, es como un elemento de prueba más. Bueno, ¿qué quiero demostrar yo? Bueno, tal cosa, bueno. A veces sí, a veces no, depende del caso, no es que lo peor que puede hacer en estos casos es generalizar, es decir, en todos los casos... Hay que pedir pericia anticipada, bueno, hay que ver, por ejemplo, también inspeccionar el lugar de los hechos. En el último año, muchas de las arterias de acá han sido transformadas por los metrobuses y por las líneas de metrobús y capital y en provincia. Y las causas son anteriores a que existieran. Entonces, inspeccionar el lugar es diferente. Por ejemplo, acá en San Martín hay muchas calles que han cambiado de mano, calles abiertas para el trazado. Entonces, como era el sentido de las calles en el momento del accidente es muy distinto a cómo está ahora si yo me apersono en el lugar para ver que algo que ya no está la prueba ahí. Entonces, todo tiene que ver, cada punto pericial que vayan a redactar, el mejor consejo es hacerlo lo más ajustado al caso. Nos ha pasado sí que se nota que son muchos copiar y pegar, ¿no? Pegar de otros casos. Que empiezan hablando con el nombre de una actora, después terminan hablando de la otra y después no saben si llamaban si María, Juana o Marta. Y el riesgo de perder no solamente la prueba pericial, sino perder después el juicio, ese es el problema. Y también es que el accidente fue en la calle esta, después dice que fue en la otra calle y ya es un obvio que hay algo que no concuerda. Que en una calle tiene que haber sido, decime dónde fue, si fue en esta o fue en la otra. Por eso es tan importante, bueno, que ustedes vayan al lugar o que pedirle al cliente, bueno, sacame foto también del lugar del accidente, es muy importante eso, para que después del día de mañana, si llega a cambiar, bueno, no, mirá, las condiciones, hoy tenemos Google Maps, por suerte, en algún lado, que podemos tener esa herramienta y bueno, y aportarla, mirá, que el perito, por ejemplo, me ha pasado que ha cambiado totalmente el lugar del accidente y diga, no, usted me lo tiene que hacer de acuerdo a la fotografía porque ahora cambió, entonces no, que me considere, eso lo tiene que pedir al perito, porque si no el perito lo vas, pues sí dice, ¿cómo es el lugar? Bueno, voy al lugar y le hago, no. Usted tiene que hacerlo de acuerdo a cómo estaba antes, no como está ahora. Y eso es por las pruebas aportadas, porque ya el lugar es diferente. Y si en el caso de que no coincide, que no se aportan esas pruebas o que están mal hechas las preguntas, uno contesta, no puede, no se responde, no se puede respondernos y tienen un informe pericial adverso a lo que ustedes querían. Entonces, cuando no es claro el dato, no se puede responder con fundamento científico, no se puede responder con fundamento científico, y así queda la pericia, y ustedes se cierra el periodo de prueba y quedaron con un informe en que no se pudo responder. Y entonces, después hablar un poco, si querés, podemos hablar de los pedidos de explicaciones. Es otro tema muy también controvertido. Antes del pedido de explicación, sí. La clásica es terminar cualquier otro punto que sea sí. Puede salir bien como puede salir mal, ¿no? Depende de la... Yo no pongo, pero bueno, sí. Es común encontrar esa pregunta. Sí. El punto es que es demasiado abierto también. Uno dice, bueno, ¿qué hacemos acá? Es muy abierto. Y a veces es decisivo, lamentablemente. Y sí. Porque, por ejemplo, a ver, un accidente de que el chico no usaba casco y su cliente es el actor, otro dato sin interés, te voy a decir, no, que el tipo no usaba casco y todas las lesiones en el cráneo y todo eso son culpa y ahí se cae toda la pericia. Entonces, por eso... es muy ambiguo eso,
muy sea, arriesgado. Por eso, el secreto está en saber preguntar, es hacer que el perito responda a lo que nosotros queremos que nos respondan. O sea, Entonces, el abogado pregunta para que el perito le responda lo que él quiera, no lo que el perito quiera. Cuanto más definida sea la pregunta, por eso, respaldar la mecánica con un croquis, reconstruir la mecánica del accidente, las velocidades, o sea, bien detallado, porque yo sé que tengo un punto fuerte, por ejemplo, el de la... paso. Yo no tenía prioridad, pero el otro tenía alta velocidad. Claro. Entonces voy a hacer hincapié en la alta velocidad, no en la prioridad de paso, saber dónde hacer hincapié. ¿Entienden? Entonces por eso hay que tener muy bien claro desde entrada. Es un arma de doble filo, dicen así, el último punto. Entrada, ¿cómo fue el accidente? Eso es muy importante que el abogado lo entienda. ¿Cómo fue el accidente y por qué se generó el accidente? Y de ahí hacer unas preguntas. Es decir, bueno, entonces empezar. ¿Qué quiere que...? En realidad la pregunta... demostrar? Claro, en realidad va atrás. ¿Qué quiere que el perito me diga? Y eso yo, ¿cómo se lo hago yo para preguntar? Es decir, ¿cómo, por ejemplo, si quiero que me diga mi nombre, digo, bueno, a ver, dígame cómo me llamo. El perito va a decir, su nombre es Marcelo. Bueno, ¿qué día es hoy? Yo sé qué día es hoy. Bueno, aunque parezca muy tonta las ejemplos, se pregunta así. No, quiero ver, porque a veces pasa que investigue el perito cómo podría haber sido, ¿no? Dígame si esta lesión se corresponde con este daño. Dígame si esto, usando el casco o usando el cinturón debidamente colocado, podría haber sido. Dígame si estaba en el ángulo de visión, sí o no, blanco o negro, o sea, no hay gris. Claro, no tienen que dejar grises, ¿entienden? Ustedes tienen que saber las respuestas de lo que preguntan. Eso es muy saber importante. las respuestas de los desafíos. Antes de preguntar, tienen que saber bien las respuestas. Después empezamos con si querés, vamos con los pedidos de explicaciones, que es otro tema muy amplio, que a veces un pedido de explicaciones, justamente la palabra que lo dice, ese pedido de explicación, no es puntos nuevos, porque a veces se confunde con que me olvidé de preguntar o le pregunto al perito para que me determine cómo fue el accidente, para que yo me enterarme en ese momento cómo fue, y después con el pedido de explicaciones más o menos lo llevo. No, el pedido de explicaciones, como ustedes saben, ya cerró la litis. El periodo de probatorio. Probatorio, sí. Entonces no puedo pedir puntos nuevos. Eso lo puede ser solamente si el juez me lo autoriza al perito para que el perito pueda responder. Que por lo general no sucede. Que en general el juez dice que no, ya al lugar, ya cerró, no puedo poner pruebas nuevas. Lo que pasa en el pedido de explicaciones es algo que, el pedido de explicaciones es algo que parece lo que pasa a nosotros, los ingenieros, particularmente no contacto con médicos y psicólogos, es que a veces nosotros para poder hacer una pericia usamos muchas ecuaciones físicas, muchos principios físicos, y medio que son muy complicadas de leerlas a veces, no sé si ha pasado, pero son medias complejas. Entonces lo que se pide es que el perito, y eso es una de las cualidades que tiene el perito judicial, es que si bien su labor es técnico, tiene que ser entendida por alguien que no es de su especialidad. En cuanto al lenguaje. Ante el lenguaje utilizado, porque a veces usamos lenguajes muy técnicos y que eso lo vamos a ver ahora, que es el tema que quiero cerrar, es la diferencia entre un informe y una pericia, que no es lo mismo. Entonces, una cosita, ¿podemos agregar? Sí. A veces se pregunta la velocidad, y la velocidad exacta es muy difícil calcular. Es mejor preguntar el rango, ¿no? El rango de velocidad. Porque a nosotros nos importa si superó el rango, si superó la velocidad permitida por la ley. Si fue a más de 30 ya está, por ejemplo. Pero en una esquina, por ejemplo. En una encrucijada, más de 30, o sea, no nos importa si fue a 37 o a 47 o a 57. Con el rango, si sabemos que el rango está fuera de lo permitido por la ley, es lo que nos interesa. Claro. Eso es saber preguntar, eso es lo que
eso a veces, porque a veces dice, Me quedó colgado de la anterior. por ejemplo, que a veces piden, por ejemplo, unas preguntas, que son tan importantes, es decir, bueno, determina la velocidad, no se puede, el perito va a decir, No, no se puede, no se puede determinar velocidad, porque no puedo porque decir. no hay huella de frenada, porque no hay posición final, un montón de cosas que el perito, eso es importante que ustedes le pidan al perito, que fundamente la respuesta. Sí. Eso es muy importante, eso es un punto en contra mío, pero es así. Ustedes tienen, el perito dice algo, pero ¿por qué lo dice? ¿Qué se fundamenta? Como Eso, en la escuela, fundamente su respuesta. su respuesta. Eso es el pedido de explicación. Por ejemplo, el perito dice, no se puede calcular velocidad. En el pedido de explicación, usted tiene que decir, bueno, usted dijo que no, pero ¿por qué no? ¿Y qué elemento a usted le falta que yo le pueda aportar? Eso es más en penal, ¿no? Para un complementario. Para poder hacer un informe complementario. ¿Qué elemento? Bueno, a mí me falta la huella de frenada, esto, bueno, yo se las consigo, trato de conseguírsela, porque para mí es decisivo, y después usted hace un informe complementario con estos aportes, y usted me determina la prioridad de paso, de velocidad, o tal cosa. Eso es muy importante, que me diga el por qué no me lo puede determinar. Luego, por eso es importante el pedido de explicaciones. Lo que ocurre a veces es que el perito, si no es experto, la mayoría de los peritos no nos dedicamos 100% a la parte jurídica, sino que nosotros tenemos otro trabajo en la parte de nuestro rubro, por ejemplo en mi caso en la industria, y después hacemos pericia, y lo mismo pasa con el médico. El médico trabaja en un hospital y después se dedica a hacer pericias médicas o psicólogas, ¿no? Entonces, lo que pasa a veces es que la falta de experiencia, esto es, hacer pericia, porque parezca mentira, es una especialidad, no es dentro de la profesión. Y a veces un perito confunde un informe con una pericia, que son dos cosas totalmente distintas. En una, básicamente, no quiero, ya creo que ya estamos pasando en hora, pero la referencia básica, usted, por ejemplo, en causa penal van a tener muchos informes médicos, informes psicológicos, pero esos no son pericias. La primera diferencia es que el informe es un elemento descriptivo y uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo veo? Por ejemplo, en un lugar del accidente, bueno, yo veo que la arteria tal, es de doble mano, es de asfalto, tiene luminaria, Es descriptiva. Es descriptivo de un lugar. Hagamos un ejemplo simple, ¿no? En cambio, la pericia no es descriptiva. La pericia, el perito, como dijimos al principio, no dice lo que quiere. Entonces, usted me dice el lugar de los hechos. Bueno, ¿qué quiere saber del lugar de los hechos? ¿Hay luminaria? Yo le digo si hay luminaria. ¿Usted quiere saber el estado de asfalto? Yo le digo el estado de asfalto. Usted me quiere decir, bueno, ¿qué quiere saber usted del lugar del accidente? ¿Entienden? Esa es una porque el informe, quien confecciona el informe, tiene un grado de libertad, entre comillas, que el perito no tiene. Eso, que él informa lo que él cree que es importante. El perito no puede hacer eso. El perito solo responde lo que le preguntan con los datos Aportados en en el expediente o en el lugar. ¿Entienden? Y después otra cosa es que un informe lo hace por una persona por un pedido de X, mientras que la pericia lo hace un profesional o una persona de igual calidad que el técnico. No es que el técnico, el informe está mal, ojo, son dos cosas distintas, eso lo quiero decir. Pero se hace a través de un encargo judicial. Eso es muy importante, que en un informe no. Yo para poder hacer una pericia tengo que haber aceptado el cargo en el expediente. El juez me ordena a mí hacer una pericia. Si no me ordena a mí el juez hacer la pericia, yo no puedo hacer una pericia. Yo lo que puedo hacer es un informe. ¿Entienden? Y después hay otra característica
muy importante es que el informe lo hace una persona para ser evaluada por otra persona. Es decir, mayormente lo hace un técnico para, por ejemplo, en el área la industria que vengo yo, la hace un técnico y después, por ejemplo, informe de averías de tal pieza. Bueno, él me lo va a decir en un informe. Luego yo, como ingeniero, recibo ese informe y yo evalúo qué cosas son importantes, qué no son importantes, y tomo una evaluación al respecto de eso, lo que me pasó en el informe la persona esta. El juez, en la parte judicial, yo le paso la pericia a él. Primeramente, eso es que el informe lo hace un técnico y lo pasa un ingeniero, es decir, pasa casi siempre a una persona de mayor conocimiento técnico. Que lo que pasa en el juicio pasa distinto. Yo le hago un informe a alguien que no sabe de, por ejemplo, de accidentología, por ejemplo, un juez. Entonces, la redacción es totalmente distinta. Yo no puedo marearlo con formas matemáticas o con ecuaciones muy complejas y viendo por qué o deducciones. Eso lo puedo hacer en un apartado, por ejemplo, como respaldo a lo que digo. Porque si no se hace muy compleja y el juez no tiene las herramientas para poder entender eso y va a complicar mucho después la lectura del informe pericial. No sé si me entiende. Sí. Ahí dice si es común la fijación de audiencias de explicaciones. ¿Te pueden llamar a audiencia para que expliques? Sí, puede llamar, me ha pasado que yo entrego la pericia, yo me pedí un pedido de explicaciones, yo se lo respondo, luego viene otro pedido de explicaciones de vuelta y yo se lo respondo de vuelta y lo que se termina el juez diciendo, bueno, hagan una audiencia sería como un testigo, seríamos así, ¿no? Una audiencia de testigo, bueno, venga acá, siéntese, unimos los tres, el juez y los partes, y bueno, explíqueme lo que no se entiende. Me ha pasado que sí, que diga, bueno, a ver qué pasó, qué duda, porque a veces son muy técnicas o muy precisas en unos cálculos, y bueno, y son medias gorrosas, algunas, lamentablemente, las pericias mecánicas. Y acá preguntan, si el caso es complicado, lo mejor es designar un perito de parte en la causa penal. Y dice, ahí alguien escribió, en lo civil se puede contratar un informe privado hecho por un profesional y acompañarlo como documental. Pero también en penal se puede... Yo lo que recomiendo, mi experiencia, es primero que ustedes contraten a un asesor que lo asesore. ¿Entiendes? Y después, de todo caso, él le va a decir, che, mirá, ¿te conviene meterme en la causa penal como perito de parte? No meterlo directamente. Un asesor de qué preguntar, saber cuáles A ver son los cómo puntos fue fuertes. ¿Sí? mi opinión, porque a veces dicen, no, primero quiero ver la causa, quiero ver la opinión, quiero ver qué pasó. Y después, bueno, hay casos que para mi criterio no requiere un perito de parte, y otros casos que es fundamental el perito de parte. Depende del caso. A veces con un asesoramiento del abogado, mirá, no, fíjate en esto, ten cuidado en aquello, basta, y a veces no, dicen, necesariamente tenés que poner un perito. Que es decir, tenés que proponerlo. El juez después autoriza o no la causa. Y después el segundo, el informe civil, No, yo te lo leía. se puede contratar un informe privado, es lo mismo, con un profesional que acompañe como documental. Sí, yo lo que recomiendo, eso sería en la última instancia, como en el caso del penal. Lo primero que yo pediría es un asesoramiento del perito, me diga, mirá, cómo lo puedo encarar, qué me opinás, y bueno, y después el perito dirá, mirá, yo lo que te recomiendo es hacerme un informe
y que lo propongan la causa. Y después lo pongas como prueba. No como regla general todo. Eso quiero que... Claro. Yo igual, decíamos, lo de la fotografía, tenemos un canal, el canal de YouTube que se llama Perito Mecánico, que ahí es donde yo subí un video explicando cómo sacar bien las fotos a un vehículo siniestrado y otras cosas también en otros videitos que tengo hablando sobre estos temas. Si quieren pueden entrar, ahí van a ver bien cómo se saca los ángulos, que decía mi señora recién, del tema de la fotografía, que es muy importante. Marce, ¿ahí nos escuchan ustedes? No los escuchamos, si nos quieren decir algo a través del chat. Me parece que es la salida del audio. Ahí yo les puse por chat. No te escuchamos. A ver. Esperen que les estoy escribiendo. Bueno. Ya chequeamos todo. Chequeamos todo. Ahí les estoy escribiendo. Hay una cámara acá, ¿verdad? Ah, ahí está el canal. Está muy bueno el canal, ¿eh? Yo estuve hoy a la mañana repasando los videos, así que por favor les pido que después se metan y puedan andar ¿no? por ahí. Tienen también un perfil de Instagram muy interesante porque el ingeniero después siempre lo están invitando, o sea, no solamente nosotros le invitamos a participar. Saludo. Y cerramos. Bueno, bueno, de vuelta te quería para cerrar un poco, bueno, agradecer la invitación y bueno, nos estamos viendo, si querés, lo podemos arreglar un día y vernos en la facultad cuando la situación se normalice y poder hacer ahí, bueno, una exposición de vuelta, más así presencial, y bueno, sacar algunas dudas, unos inconvenientes que tengan. Pero bueno, en principio sería agradecer vos por la invitación a estos lugares, la verdad que te agradezco. Bueno, mi señora quiere decir algo más. Ahí los saludé ahí por el chat. Bueno, vamos a ver y vamos a tratar de estas cosas nuevas, mejorarla. Estas nuevas normalidades, ¿no? Como dicen, adaptándonos a todo esto nuevo, pero bueno, muchas gracias por la invitación y por la asistencia. Bueno, a ellos ya les mandé, bueno, les escribí por chat, sé que no me están escuchando, pero bueno, esos silencios yo les estaba escribiendo y agradeciendo. Así que bueno, igual lo digo para ustedes, agradecemos muchísimo al ingeniero y a su señora por la diferencia que han tenido, aún con los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero bueno, creo que igual se pudo escuchar, que fue súper enriquecedor, más allá de que por ahí alguna foto o algo no se pudo ver. Fíjense que fue, por lo menos para mí, fue súper esclarecedor. Miren que nosotros acá en el estudio trabajamos todo el tiempo con accidentes y aún así, bueno, me habrán visto, yo iba tomando apuntes de un montón de cosas muy interesantes que han dicho a lo largo de toda la exposición. Por supuesto que nuestra idea es que vengan a la facultad, poder contar con la presencia en la facu, así que queda pendiente eso, que los vamos a invitar para otros cursos, porque ya intuyo que no va a tener ningún encuentro presencial, pero sí, vamos a invitarlos a la facu, a que conozcan acá los LP, así que bueno, Marceliana, muchas gracias por todo, y bueno, chicos y chicas, como ustedes saben que después lo subimos,
así que bueno, va a aparecer también en nuestro canal. No sé si alguien quería hacer alguna acotación ya para cerrar, si no, bueno, nos estamos viendo el sábado que viene. Como siempre, el agradecimiento a Agustín, a Flor, a Gianni, a Maite, a Au, a Rochi, obviamente. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande. Chau, Buen chicos, nos fin. vemos el sábado que viene. Buen fin de. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de. Gracias. Muchas gracias igualmente. Sí. Buen fin a todos. Hasta luego.